In early times, evil spirits were thought to possess people and make them act in strange and frightening ways. By the 1800s, the study of this hysteria led some doctors to believe one person could have separately functioning personalities. In this rare research film from the 1920s, a woman has different personalities who believe they are separate people. One is a male who is not comfortable in women's clothes. Another is a small child. The affliction has been known by different names but recognized for centuries. Today it is called multiple personality disorder. Para poder entender esto, me he tomado la tarea de ver muchos de los casos que a lo largo de la historia han ayudado a comprender cómo funciona la mente de una persona con múltiple personalidad. Y es que a pesar de que estamos hablando de uno de los primeros trastornos descubiertos, hay poco que podamos indagar sobre esto y saber específicamente hasta qué punto puede llegar la mente. Pero nos haremos una idea. El primer caso de personalidad múltiple en la historia sucedió en 1791. El médico de origen alemán Eberhard Melling da un escrito poco detallado de cómo trató a una chica alemana que de repente empezaba a hablar en francés. Hay muy poca información sobre este caso, sin embargo, por la época se puede deducir que el intercambio cultural era casi nulo, siendo extraño el comportamiento de esta chica. El segundo caso en la historia se presentó 27 años después. En 1816, una chica llamada Mary Reynolds de Estados Unidos afirma que tenía ceguera y sordera hasta que un día despertó con los sentidos totalmente reparados, pero sin saber leer, escribir ni expresarse correctamente, como una niña pequeña. Se conoce también que Mary era una mujer solitaria, introvertida y con tendencia a los estados depresivos. Poco tiempo después, Mary volvió al estado de personalidad triste y melancólico, afirmando que no recordaba nada de lo que había ocurrido durante los últimos meses. Este trastorno le acompañó durante los siguientes 15 años de su vida hasta que finalmente la personalidad de la niña aprendió todo lo necesario y se convirtió en su entidad predominante. Y es que esto de la personalidad predominante pasa en diversos casos. Las personas con múltiple personalidad tienden a tener personalidades que dominan a otras. Personalidades que son las más importantes o incluso personalidades que con el paso de los años se establecen como la personalidad definitiva. Pocas personas que tienen personalidad múltiple llegan a este punto. El hecho es que no todas las personalidades se conocen entre sí y cada una sale a relucir en determinados momentos. Si una personalidad comprende lo suficiente de las otras, incluyendo la personalidad principal de la persona, ésta adoptará el rol principal indefinidamente. También hay casos como el de Billy Milligan. Este tenía 24 personalidades y al momento de su recuperación adoptó una personalidad predominante llamada el maestro, pero de esto hablaremos más adelante. En 1957 se estrena una de las películas más importantes en lo que al trastorno de identidad disociativo respecta. Chris Costner Seymour, mujer que inspiró a la película Las tres caras de Eva. Esta película cuenta la historia de Chris, incluyendo uno de los episodios más traumáticos de su vida, cuando al momento de dar a luz a su hija, una de las personalidades, Evie Black, intentó matarla mediante la estrangulación, pero otra personalidad, Evie White, consiguió pararla a tiempo. Este tipo de actitudes son comunes en algunos casos de personalidad múltiple, pero para entender esto debemos ir precisamente a la definición de lo que es un TID. La mente de una persona con trastorno disociativo busca una forma de desviar el dolor de acontecimientos traumáticos creando dos o más alter ego, cada uno teniendo una cabida en su mente y fragmentándola. Cada persona cuenta con sus memorias, sus emociones, patrones de comportamiento e incluso interactuando entre ellas mismas. Tienen sus formas de percibir e interactuar con el entorno y se asocia a la pérdida de la memoria, pequeños lapsos amnésicos. Esta acción en sí es totalmente distinta a la falta de memoria que conocemos todos. Antes había comentado que hay personalidades que predominan a otras, pero esto no se detiene ahí. Doris Fisher, mujer con 5 personalidades, cuenta como una de las personalidades, que llamaron Margaret, se autolesionaba para que la personalidad primaria sintiera dolor. Esto nos hace dar una idea de que tan poco autocontrol tiene una persona con múltiple personalidad en su cuerpo y en sus alter egos, incluso con su comportamiento hacia las demás personas. También, un dato de importancia es que Doris Fisher inspiró Civil,
película estrenada en 1976. A partir de este año y gracias a esta película, la múltiple personalidad se convierte en uno de los trastornos más conocidos, ya que dicha película narra de una manera muy detallada lo que una persona con TID puede sentir y qué tan duro es llevar una vida así si no se tiene el suficiente apoyo. A partir de este punto, entramos a los casos más graves de este trastorno. El 90% de los casos de personas que adquieren múltiple personalidad han vivido abusos en la infancia, mientras que otros casos están relacionados con experiencias de guerra o problemas de salud durante su niñez, y el caso de Billy Milligan es uno de los más brutales. Milligan cometió varios crímenes, entre los que se destacan hay robos a mano armada y el secuestro de 3 jóvenes en la Universidad de Ohio, las cuales fueron violadas. Sin embargo, el propio Billy negó todo lo ocurrido y afirma que no recuerda haberlo hecho. Otro elemento curioso de esta historia son los testimonios de las 3 chicas secuestradas. Mientras que una lo describía con acento alemán y de personalidad ruda, otra chica afirmaba que era un chico agradable y simpático. A pesar de que la descripción física era la misma, las personalidades parecían no encajar. Con la ayuda del propio Billy y la comunidad de expertos que estudiaron su caso, se definieron 24 personalidades en su mente. Entre ellas destacaron los indeseables, un grupo de 13 personalidades agresivas, los 10 personalidades amigables y el antes comentado, el maestro. El conjunto de todas las personalidades en una sola. El caso de Billy Milligan también sentó un precedente en la historia del derecho penal de Estados Unidos, pues fue el primer hombre declarado no culpable debido a su trastorno de personalidad. El caso de Billy Milligan sirvió de inspiración para la película Split, la película más mediática que habla de personalidad múltiple. Después de todo esto surge la pregunta más importante: ¿qué parte del cerebro se ve afectada por el trastorno de identidad disociativo? La respuesta a esto se encuentra nada más y nada menos en uno de los casos más importantes y extraños de la historia, el caso de Phineas Gage. Phineas es conocido por ser el hombre que vivió más de 10 años después de que una barra de hierro de 6 kilos y 1.10 metros de largo le atravesara literalmente la cabeza. La barra de hierro salió disparada y alcanzó a Gage de abajo a arriba, entrando por el pómulo izquierdo, por debajo del ojo y saliendo por el centro de la cabeza, más atrás de la frente y al inicio de la cabellera. Como dije, es una historia bastante extensa, sin embargo, esto nos ayudará a contestar la pregunta. Pocos minutos después de la explosión y de extraerle la barra de la cabeza, Gage hablaba, andaba sin apoyo y subió a un carro que le trasladó a la consulta del médico a algo más de 1 kilómetro. Y aunque no recuperó la visión del ojo izquierdo, aparte de eso, Phineas Gage se recuperó completamente. O no del todo, ya que físicamente parecía recuperado, pero su carácter había cambiado. Algo no encajaba. Años después de su muerte, que fue exactamente en 1860, se examina la trayectoria de la barra y qué parte del cerebro afectó. Aparte de ser un milagro, la barra afecta ciertas regiones del lóbulo frontal, concretamente la región perifrontal orbitofrontal, es decir, aquí. La corteza orbitofrontal es la encargada del procesamiento cognitivo de la toma de decisiones. Sabiendo esto, nos damos cuenta de que ya no es tan raro que ahí sea el conflicto de personalidades. Y es que se especula que Phineas Gage, a sus 25 años y después de ser atravesado por una barra de hierro, contrajo el trastorno múltiple de la personalidad, o conocido hoy en día como trastorno de identidad disociativo. Hay muchas cosas que me dejo por fuera, ya que la múltiple personalidad es un tema bastante extenso. En este video quise abarcar solo los casos más importantes durante toda la historia y junto con ellos poder analizar el funcionamiento de este trastorno. También hay muchos casos que me dejo por fuera, pero eso ya será para otro video.